Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver lo que es átomos y moléculas. Ya vamos a dar inicio a esta parte. Con la ingeniera ya lo han ido viendo. Entonces, para refrescar un poco de lo que han visto hasta ahora, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué es el número atómico? La masa atómica y dónde tú lo vas a encontrar. Estos datos ya vienen en la tabla periódica. Por ejemplo, esto representa un cuadradito de tu tabla periódica, donde puede venir representada de esta manera o puede venir acá, acá como acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá este es el número atómico, diferente a la masa atómica. Ojo, número atómico es diferente a la masa atómica. Vamos, en tu tabla también puede venir representado de esta manera, donde si ves un número acá, ese va a representar el índice de masa, como también es conocido número de masa o peso atómico. El Z nos representa la carga nuclear, el número atómico, y esta Q nos representa la carga que puede tener. Esta carga puede ser positiva o negativa. Ya, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, una vez más, la A nos va a representar el peso atómico, o también conocido como índice de masa o número de masa, diferente al Z que nos representa el número atómico. ¿Qué más necesitamos saber? El símbolo de los protones, que será una P mayúscula con un signo positivo. Y los neutrones, que vendrá representado de esta manera. ¿Qué debes saber? Las siguientes fórmulas. Nosotros vamos a saber que el peso atómico A será igual al número de neutrones más número de protones. Pero también podemos decir que será igual a los neutrones más el número atómico. Y los electrones van a ser igual al número atómico y al número de protones en su estado basal. ¿Qué te quiere decir estado basal? Te quiere decir que ese elemento va a venir sin carga positiva, sin carga negativa. Es decir, no va a aparecer acá más 2 o menos 2. Eso es estado basal, que va a venir sin carga. También vamos a decir que cuando venga con carga, nuestros protones va a ser igual a los electrones más ese exceso. ¿Qué va a ser ese exceso? Va a ser la carga, el número que esté acá. Es decir, si acá tenemos 2, en vez del exceso vamos a poner 2. Esto siempre cuando tenga carga. También esa carga puede ser negativa. Ya en vez de poner ese 2 podemos poner menos 2. Eso depende a cómo esté esta carga. ¿Listo? Vamos a otros conceptos que debemos saber. Isótopo. Isótopo va a ser cuando tú tengas 2 o más elementos que van a ser diferentes en el número atómico y en el número de neutrones, pero van a ser iguales en el número atómico. Isótono. Van a ser de números atómicos diferentes, pesos atómicos diferentes, pero número de neutrones iguales. Isóbaro va a ser número atómico diferente, neutrones diferentes, pero peso atómico igual. Isoeléctrico, ya te está viniendo diciendo que lo que va a ser igual son los electrones. Isoeléctrico. Todo lo demás será diferente. A esto nos referíamos cuando decíamos que vamos a tener una carga positiva y una carga negativa. Van a aparecer los conocidos cationes o aniones. Cuando esta carga sea positiva, se le llama catión. Pero si acá tiene una carga negativa, se le llama anión. Acá se cumple que los protones van a ser mayores que los electrones. Y en el caso de los aniones se cumple que los electrones va a ser mayor que los protones. Ya.
Algunos conceptitos más que debemos saber para la resolución de estos ejercicios es que cuando no nos da la densidad, cuando nos da la densidad como dato en un ejercicio, pero no indica de qué componente se lo va a considerar, es decir, en una solución tenemos alcohol más agua. Entonces nos dan una densidad. Esa densidad nosotros vamos a considerar que es de toda la solución. Ojo, si no nos dice de quién es esa densidad, vamos a decir que esa densidad es de la solución, es decir, de todo. ¿Qué es lo principal que debes hallar acá? ¿O qué es lo que te va a pedir? Son encontrar los atomogramos de un elemento. Y para eso nosotros necesitamos encontrar las masas parciales de cada componente. ¿Ya? Esto lo vamos a entender mejor con un ejercicio. ¿Qué es lo que se cumple acá? Se cumple que vamos a ir de peso atómico a atomogramo, de atomogramo a átomos. Lo mismo, peso molecular a molgramo y a número de moléculas. ¿Ya? Peso molecular les iré adelantando que va a ser el peso molecular de todo el compuesto. Mientras el peso atómico es el dato que tú tienes en tabla de cada elemento. Y este se mide en UMAS, unidad de masa atómica, ¿ya? De cada elemento de todo el compuesto. Porcentajes. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos daban este tipo? Lo relacionábamos algo así, ¿no ve? Es 0,20 sobre 100 de la masa total. Pero en este caso, en átomos y moléculas, lo vamos a manejar en forma de conversión. También lo hemos visto, ¿no ve? Entonces, si te da un porcentaje másico, tú vas a decir, por ejemplo, acá nos está diciendo que es 20% del compuesto A. Entonces tú vas a decir, de 100 gramos de solución, 20 gramos es del compuesto A. Este es el que vamos a manejar en forma de fracción. ¿Listo? No en forma de ecuación, en forma de fracción, ya que esta parte es más factores de conversión. Entonces, esto es lo que vamos a manejar. ¿Listo? Ya sabiendo eso, vámonos ahora sí, a los ejercicios. Iniciaremos con algo sencillo para entender bien, ¿ya? Dice, ¿cuántas moléculas hay en 250 gramos de ácido sulfúrico? Vean, es toda esta fórmula. ¿Ya? En esta primera parte creo que no va a entrar lo que es nomenclatura, entonces sí o sí les va a dar la fórmula. ¿Para qué nos dan la fórmula? Uno, para identificar los elementos. Aquí, ¿qué tienes? Este que es hidrógeno, este que es sulfuro y este es oxígeno. Vamos con el inciso A. Una vez más, recordaremos esto que era el peso atómico y este el número atómico. Entonces, su representación generalmente viene de esta manera. Entonces, si nosotros realizamos para el oxígeno, buscamos para el oxígeno en tu tabla, acá estará 16, que será la masa atómica, y Z, que representa el número atómico, será 8. Y lo que vamos a necesitar más que todo es la masa atómica. Y tú vas a decir que son 16 UMAS, unidad de masa atómica. Ya, aclarado eso, vamos con la resolución. Nos pide número de moléculas. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Hallar el peso molecular. ¿Y cómo se halla el peso molecular? Desglosando esta fórmula. Entonces, ¿qué elemento tienes? Tienes al hidrógeno. Segundo, tienes al azufre. Y por último, tienes al oxígeno. ¿Qué vas a agarrar? Vas a ir a tu tabla y vas a buscar esa masa atómica. Esta masa atómica que hemos dicho que se presenta en las tablas, en tu tablita. Y vas a buscar al hidrógeno y vas a encontrar que su masa atómica es 1. Lo mismo vamos a hacer para el azufre, que es 32. Y finalmente para el oxígeno, que es
16. Siguiente. ¿Por qué lo vas a multiplicar? Por estos numeritos que están acá. Y acá se supone que tiene un número 1, aunque no se anotan, ¿no? Nosotros sabemos que hay un número 1. Entonces, vas a multiplicar por cada uno de esos. A ver, lo jalaremos para que se entienda mejor. Este 2 lo vas a multiplicar al hidrógeno. Y este 1 que está acá al azufre. Y este que está acá abajo al oxígeno. Es decir, estamos multiplicando por cada subíndice de estos elementos. ¿Ya? Entonces, 1 por 2, 2 gramos. 32 por 1, 32. Y 16 por 4 será 64. Entonces, de alguna manera tú puedes decir, tenemos 2 gramos de hidrógeno, 32 gramos de azufre y 64 gramos de oxígeno. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Vas a sumar todo esto. Es decir, 64 más 32 más 2 te va a dar 98. Y eso va a ser el peso molecular de todo este compuesto. Y el peso molecular viene en unidades de gramo-mol. Entonces, una vez más, gracias a esto hemos hallado el peso molecular. Entonces, las unidades del peso molecular son gramos sobre mol. Si nosotros lo desglosamos en forma de fracción, vamos a tener esto, que 98 gramos dan 1 mol de ácido sulfúrico. Y esto es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar de esta manera. Una vez más, que 98 gramos dan 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Listo? Así hemos hallado el peso molecular. Ahora vamos a proceder a la resolución. Como segundo paso, vamos a partir de esta masa que nos dan, de esta. Dice que tenemos 250 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿acá qué vas a utilizar? Vas a utilizar el peso molecular. Vas a decir, como nos están pidiendo moléculas, estamos acá. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces vas a decir 98 gramos dan 1 mol gramo de ácido sulfúrico. 1 mol gramo de ácido sulfúrico es 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Y así hemos llegado a el número de moléculas. Vean, hemos ido del peso molecular a los moles y de los moles a las moléculas. ¿Ven? Solo hemos utilizado esta relación. De acá a acá y de acá a acá. Por eso es importante hallar el peso molecular. ¿Ya? Es importante. Listo. Vamos al inciso B, que nos dice cuántos atomogramos de hidrógeno hay en 200 gramos de agua. Vean esto. Nos dice atomogramo, pero no nos dice de la solución, atomogramo de hidrógeno, es decir, de uno de los componentes que conforman este compuesto. Es decir, de este hidrógeno no nos está pidiendo, solo de este. Entonces vamos. Una vez más, vamos a hallar primeramente el peso molecular. Y lo que vas a poner acá son los pesos atómicos, lo que está en tu tabla. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. ¿Por cuál lo vas a multiplicar? Por estos subíndices que están ahí abajito. Y acá no se anota, pero se sabe que aquí hay un 1, ¿no? Entonces, por 1. 1 por 2, 2 gramos de hidrógeno. 16 por 1, 16. 16 gramos de oxígeno. Entonces sumando será 18 gramos mol. ¿Qué es esto? Es el peso molecular del agua. Otra forma de interpretar también es de 18 gramos, 2 gramos pertenecen a hidrógeno. De 18 gramos, 16 gramos pertenecen a oxígeno. Es otra forma también de decir.
Ahora veamos qué nos pide átomo gramo. Entonces, la relación que vamos a utilizar es esta. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? De peso atómico a átomo gramo. Entonces, vamos a partir una vez más de la masa que nos dan. Nos dicen 200 gramos de agua. Y nosotros sabemos que 18 gramos de agua, porque esto es el peso molecular del agua, ¿ya? Es 18 gramos de agua hacen 1 mol de agua. Listo. Entonces vamos a decir, de 18 gramos de agua, 2 son de hidrógeno. Lo mismo que habíamos dicho hace un momento. A ver. 2 está viniendo de otro colorcito. 2 está viniendo de hidrógeno. O para que lo veas mejor, de 18 gramos que conforman el agua, 2 gramos está viniendo del hidrógeno. Y ahora, yo sé que 1 gramo o un UMA forma un átomo gramo de hidrógeno. ¿Esto de dónde está viniendo? Este 1 gramo es esto, su masa atómica, ¿ya? Perdón, su masa o peso atómico. ¿Listo? Es lo que tú sacas de las tablas de cada elemento. Entonces, 1 gramo de hidrógeno es igual a un átomo gramo de hidrógeno. Listo. Multiplicamos y dividimos y tenemos la respuesta que es 22,2 átomos gramos de hidrógeno. Por eso cuando nos piden mayormente átomos gramos se refiere a un elemento. ¿Ya? No como acá que era para toda esa fórmula. Listo, espero que estemos yendo bien. Vamos ahora sí a un ejercicio que contiene más cosas y es bastante completo. Dice, un recipiente cónico de radio igual a 0,405 yardas y una altura igual a 1,42 metros está lleno hasta el 50% de su volumen. Esa parte es importante. Con una solución de nitrato férico de densidad relativa 1,23. Un análisis químico muestra que la solución contiene, esta también es importante, un análisis que muestra que la solución contiene 8,33% en masa de hidrógeno. Determinar el número de moléculas de nitrato férico, el número de átomos gramo de oxígeno, el número de átomos gramo de nitrógeno y el número de neutrones del hierro en la solución. Ya. Antes de nada, recordaremos qué es solución. ¿Listo? ¿Qué hemos dicho nosotros que va a ser solución? Puede ser la unión de de dos o más componentes, donde vas a tener el soluto más quién, más el solvente. Solvente que mayormente es líquido. Un claro ejemplo de soluto y solvente es tu taza de té y el azúcar. El soluto es el agua y el solvente es el agua con el que diluyes el azúcar. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros cuando no nos digan quién es el solvente a quién vamos a asumir? Por ejemplo, en este caso, no nos dicen quién va a ser el solvente o el disolvente, es lo mismo. Pero sí nos dan el soluto que va a ser nitrato férico. Entonces, como el soluto es el nitrato, y no nos dicen quién es el solvente, nosotros siempre como disolvente o solvente universal vamos a asumir que es el agua.
Eso lo hemos dicho. Entonces, acá vamos a tener dos componentes. Uno que va a ser el soluto, el nitrato férico, y el otro que va a ser el solvente, el agua. Velo acá, en este ejercicio no te decía quién era el solvente, tú lo tienes que asumir que es el agua. Esto siempre y cuando tengamos solución y no nos digan quién es el solvente o disolvente. Por eso tenemos que saber qué es solución. ¿Listo? Sabiendo eso, continuamos. Vamos a plantearlo. Dice que tenemos un recipiente cónico, que es de esta manera. Acá adentro está nuestra solución. Nuestra solución consta de nitrato férico y agua. Es todo esto. Toda esta partecita. Y dice que tiene un radio de 0,405 yardas y una altura de 1,42 metros. También nos dice que hay una densidad relativa que es 1,23. Ojo, vean, nos da una densidad relativa, pero no nos dice de quién es. Entonces, ¿qué hemos dicho en la introducción? Que si no nos dicen de quién es esta densidad, vamos a asumir que es la densidad de la solución. También nos dicen que el porcentaje en masa del hidrógeno es 8,33 y que está ocupado un 50% por nuestra solución. Entonces, como está solo hasta el 50%, vamos a trabajar con eso. Primero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar las unidades. El radio, todo lo vamos a llevar a centímetros, ¿ya? Radio, 0,405 yardas. Yo sé que una yarda es 91,44 centímetros. Multiplico y divido y nos da que es 37,033. Para la altura, 1,42 metros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros porque estamos en unidades de longitud. Multiplicamos y nos da un valor de 142 centímetros. Continuamos. Haga lo que habíamos mencionado. Como no nos indica de quién es esa densidad que nos están dando, nosotros vamos a asumir directamente que es la densidad de la solución. Ahora trabajamos para el volumen. Nos dice que nuestra solución está llenando el 50% de ese recipiente cónico. Entonces, cuando nosotros manejábamos porcentajes y veíamos que está llenado, decíamos nosotros, el volumen de la mezcla o de la solución siempre va a ser de esta manera. 100 el volumen del recipiente. Esto lo hemos visto en densidad. Recipiente. Y acá, ¿cuánto tenías que poner? Acá tenías que poner el porcentaje que te dicen que está llenado. El porcentaje. Y en este caso nos dice que está llenado hasta el 50%. Esto lo pondremos nomás. Esto es mezcla. Entonces, nosotros cada vez que nos decían porcentaje de llenado, planteábamos esta ecuación. Y en estos casos de átomos y moléculas vamos a seguir manejando esto. ¿Ya? No cambia. Entonces, en vez de mezcla, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir el volumen de la solución. Y nos dice que está llenado hasta el 50%. Entonces, nuestro planteamiento sería de esta manera. Volumen de la solución es 50 sobre 100, volumen del recipiente. Si nosotros sacamos medias y quintas, nos queda esto, que seguiría diciendo lo mismo, que el volumen de la solución es un medio del volumen del recipiente, es decir, la mitad del recipiente. Ahora, vámonos a la fórmula. Como necesitamos el volumen del recipiente y en este caso el volumen del recipiente es volumen del cono, nosotros sabemos por fórmula que el volumen del cono es pi tercios radio al cuadrado por altura.
Entonces, lo que vamos a hallar es el volumen del cono, el volumen del recipiente. Pi tercios radio al cuadrado por altura y vamos a utilizar los valores que hemos hallado acá. El radio 37,033 centímetros y la altura 142 centímetros. Teniendo el volumen del cono 2, 4, 6, 2.039. No, estoy mal. 203.936,4019 centímetros cúbicos. ¿Esto qué es? Es el volumen del cono. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Acá. Para eso nos vamos a la siguiente hoja y tenemos esto. En vez de volumen del recipiente, ¿qué le vas a poner? Ese volumen del cono. Y así vas a obtener el volumen de esa solución, porque lo que nos importa es el volumen de la solución, no el volumen del recipiente, ¿ya? Nos importa lo que está adentro de ese recipiente. Entonces, ya tengo el volumen de la solución y vamos a ir a nuestra ecuación conocida, que es densidad es igual a masa sobre volumen. Ustedes ya saben que al darnos densidad relativa ya nos están dando densidad. Y volumen de la solución ya hemos hallado. Entonces, ¿qué podemos hallar? La masa de la solución. Multiplicamos y dividimos y tenemos este resultado. Una vez que yo ya he hallado la masa, que es lo más importante, ya puedo empezar a resolver mis diferentes incisos. Primero que tienes que hallar la masa. Eso es importante. Entonces, primero nos pedían el número de moléculas del nitrato férico, cuya fórmula es esta. Listo. Ahora sí, ¿cuál era el primer paso? Es hallar el peso molecular de cada componente de la solución. Y eso es tanto del agua como del nitrato férico. Del agua. Vamos a desglosar, está compuesto por hidrógeno y oxígeno. Entonces, del hidrógeno nosotros sabemos que su peso atómico es 1 y de oxígeno es 16. Una vez más, ¿de dónde sacas este dato? De tu tablita. Está multiplicado, vean, el hidrógeno está multiplicado por 2, le multiplico por 2 y acá el oxígeno está multiplicado por 1. Se sobreentiende, por eso no se anota. Ahí está. 1 por 2, 2, 16 por 1, 16, sumo, tenemos el peso molecular que será 18 gramos mol. Vamos con el nitrato férico. Desglosamos, tenemos hierro, tenemos nitrato y tenemos oxígeno. Entonces, vamos a decir que el peso atómico del hierro es 56, del nitrógeno 14 y del oxígeno 16. A ver, lo desglosaremos más acá. Listo. Vean, el hierro no está con nada, se sobreentiende que ahí hay 1. Pero ojo, este está multiplicando entre paréntesis a todo lo que está dentro. Es decir, acá multiplicará y también acá multiplicará. Como no está con nada, se sobreentiende que es por 1, 3 por 1, 3 acá. Para el oxígeno, 3 por 3, 9. Es por ello, ¿ya? Porque acá hay un 3 que está multiplicando a todo lo de adentro del paréntesis. 56 por 1, 56. 14 por 3, 42. Y 16 por 9, 144. Sumamos y vamos a decir que el peso molecular del nitrato férico es 242 gramos sobre mol. Algo más que vamos a recalcar es esto, lo que habíamos mencionado en la introducción. Nos dice que el porcentaje másico del hidrógeno es 8,33%. Y nosotros no lo vamos a manejar de esta manera, no. Lo vamos a manejar de esta otra, en forma de conversión.
Es decir, que vamos a decir que de 100 gramos de solución hay 8,33 gramos de hidrógeno. ¿Ya? Lo vamos a usar en forma de fracción de esta manera. Entonces, como ya tenemos el peso molecular y también ya sabemos cómo aplicar este porcentaje, pasamos a la resolución. La masa de la solución es esta. Y yo voy a decir que en 100 gramos de la solución hay 8,33 gramos de hidrógeno. ¿Qué más sabes? Que 2 gramos de hidrógeno, nos vamos a ir al peso molecular, esta, que 2 gramos de hidrógeno hay en 18 gramos de agua. Y con esto que hemos hallado la masa de agua. Tú me dirás, ¿por qué? Porque ve, hidrógeno solo ¿dónde hay? Solo hay en agua. Acá no tiene hidrógeno, por ende solo hay en el agua. Y gracias a eso hemos hallado la masa de agua. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la masa total o masa de la solución es igual a la masa de nitrato férico más masa de agua. Lo que yo quiero hallar ahora es la masa de nitrato férico, ¿ya? Porque nos piden el el número de moléculas del nitrato férico. Entonces, necesito partir sí o sí de la masa del nitrato férico. Entonces voy a decir masa total, que es la masa de la solución. Esto que está sumando, voy a pasar al otro lado a restar, que será menos masa de agua. Entonces, masa de la solución, que es esto, menos la masa de agua que hemos hallado acá, resto y obtengo la masa del nitrato férico. Y ahora sí que yo ya tengo la masa de nitrato férico, voy a partir de ahí. Desde ahí ya es más sencillo. Voy a decir, una vez más partiendo de su peso molecular, que 242 gramos me dan 1 gramo de nitrato férico. Y yo sé que 1 gramo me da 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Estamos utilizando la siguiente relación. ¿Bien? Estamos diciendo peso molecular, iba a mol gramo. Y de esto nosotros íbamos a que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso estamos utilizando otra vez. ¿Ya? La masa de nitrato férico, yo sé que 242 gramos de nitrato férico me dan 1 mol. Esto sale del peso molecular. Y yo sé que 1 mol de nitrato férico, 1 gramo de nitrato férico me da 6,023 por 10 a la 23 moléculas de nitrato férico. Y así obtenemos el resultado del inciso A, que son las moléculas de nitrato férico. Listo. Como inciso B, nos piden hallar los átomo-gramo de oxígeno. Listo. Átomo-gramo. Entonces ya nos están pidiendo de un elemento específico. Volvemos a recordar. Mi solución está compuesta por agua y nitrato férico. Ahora sí, ves más a fondo. En el agua, tanto en el agua como en el nitrato, está el oxígeno. Entonces no puedo trabajar solo con uno. Tengo que sacar de los dos. Tengo que sacar el oxígeno que hay en el agua y el oxígeno que hay en el nitrato férico. Vamos a sacar de cada uno. Ya los atomogramos de cada uno. Los atomogramos de oxígeno que hay en el agua y los atomogramos de nitrato férico, de oxígeno que hay en el nitrato férico. Entonces, como yo ya tengo las masas de cada componente, por eso es importante encontrar las masas, voy a partir de esas masas.
teníamos esta masa de agua y voy a decir que 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno. ¿Qué era esto? Gracias al peso molecular. Y 16 gramos de oxígeno forman un atomogramo de oxígeno. Estamos volviendo a esto, vean. ¿Listo? 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno. Y 16 gramos de oxígeno forman un atomogramo de oxígeno. Listo, hasta ahí nos hemos quedado, hasta acá, porque eso es lo que nos piden. No hemos llegado hasta átomos. Y obtenemos los atomogramos de oxígeno, pero ojo, esto está en el agua. Y lo mismo vamos a hacer para los oxígenos que están en el nitrato férico. Para eso voy a partir de la masa de nitrato férico y voy a decir que en 242 gramos de nitrato férico, 144 gramos son de oxígeno. Esto sale del peso molecular. Y yo sé que 16 gramos de oxígeno es igual a un atomogramo de oxígeno. ¿Esto qué es? Es el peso atómico del oxígeno, ¿no ve? Sale de tu tablita. Y esto nos da el resultado de átomos gramo de oxígeno dentro del nitrato de plata. Sumamos ambos y recién vamos a tener los atomogramos de oxígeno totales en la solución. Y esta sería la respuesta. Vamos a realizar lo mismo, el mismo procedimiento, pero ahora para el nitrógeno. Es lo que nos piden en el inciso C. Nos dicen átomos de nitrógeno, eso es lo que nos piden, y vamos a partir de el nitrato férrico. ¿Por qué? Porque es el único que contiene al nitrógeno. El agua no lo contiene, entonces solo voy a utilizar la masa del nitrato férrico. Entonces voy a partir de ahí y voy a decir que 242 gramos de nitrato férrico me dan 42 gramos de nitrógeno. O viéndolo de diferente manera, que en 242 gramos de nitrato férrico, 42 gramos son de nitrógeno. Y yo sé que el peso atómico del nitrógeno es 14. Entonces diré, 14 gramos de nitrógeno forman un atomogramo de nitrógeno. ¿Qué es esto? Es el peso atómico. Ya no te vas a olvidar. Y vamos, ahora sí nos piden átomos. Entonces, un atomogramo de nitrógeno da 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Y es así como hallamos los átomos de nitrógeno. 2,34 por 10 a la 26 átomos de nitrógeno. Ahora nos piden el número de neutrones en el inciso D. Y vean, nos da esta cosita como dato. ¿Qué vas a decir? Vas a decir, vamos a relacionar con lo que ya sabíamos. Para un elemento X, nosotros sabemos que el peso atómico viene representado con una A que está acá, entonces sería peso atómico 56. Y el número atómico viene representado con un Z y en este caso es 26. Entonces el número atómico es 26. Todo esto es para un átomo, ya no nos tenemos que equivocar. Todo esto es para un átomo. Entonces, ¿qué fórmulas tú conocías? Conocías las siguientes. Decías que el peso atómico es igual al número de neutrones más el número de protones, como también era igual al número de neutrones más el número atómico, Z. Entonces, lo que yo quiero ahora es el número de neutrones. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar este. Este voy a utilizar. Voy a despejar los neutrones. Esto que está sumando va a ir al otro lado a restar. Entonces será, neutrones será a la masa atómica
menos el número atómico. Y vean, esos datos ya nos da. Será 56 menos 26. Eso nos da 30. 30 neutrones, que es para un átomo. Entonces, esto lo puedes llevar en forma de fracción. Vas a decir... Ay, perdón. Vas a decir que en un átomo ¿de quién es? De hierro. Hay 30 neutrones. ¿Listo? Eso es lo que vas a decir. Y ese es el factor de conversión que vamos a manejar. Entonces vamos a partir de la masa de nitrato férico. Ahí está. En 242 gramos de nitrato férico, 56 gramos son de hierro. Y tú sabes que 56 gramos de hierro forman un atomogramo de hierro. Y un atomogramo de hierro es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y ahora sí vas a poner esto que está acá. Eso que hemos hecho. En un átomo de hierro hay 30 neutrones de hierro. Así. Listo. Y este será el resultado para los neutrones, para hallar los neutrones. Esta con esta se va, esta con esta se va, esta con esta se va y esta con esta. Y nos queda el resultado en neutrones de hierro. Y es lo que nos pedía, el número de neutrones de hierro en la disolución. Y solo hemos utilizado la masa de nitrato férico porque el hierro solo aparece en ese componente. ¿Listo? Este es un ejercicio muy completo, vuélvanlo a hacer, es mi recomendación. Y ese tipo de ejercicios es el que puede aparecer en tu examen. Haremos estita más. ¿Ya? De la misma manera que puede aparecer ese tipo de ejercicio, también puede venir este otro tipo, que te dice, un ión, vean, un ión, dice, X a la más 2, es isoeléctrico con el ión Y-3. A la vez es isóbaro con el carbono, con todo esto. E isótono con el azufre. Hallar el valor de la carga nuclear de X. Si nos piden hallar el valor de la carga nuclear, nos están pidiendo hallar el número atómico, ¿ya? O también el número de protones. Ese nos está pidiendo. Entonces, vamos a plantearlo parte por parte. Nos dice, el ión, todo esto, es isoeléctrico con este. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los electrones de este X es igual a los electrones de este Y. Isoeléctrico. Vamos al siguiente. Dice que este es isóbaro con el carbón. Entonces, el número de masa es igual al número de masa del carbón. Esta va a ser nuestra ecuación B. Finalmente nos dice que este es isótono con el azufre. Entonces nos está diciendo que los neutrones de Y son igual a los neutrones de azufre, porque nos dice la palabra isótono. Y esa es la ecuación C. Entonces, volvamos a recordar. Nuestro elemento siempre se va a representar de esta manera. A representa el peso o masa atómica y Z representa el número atómico. ¿Y cuáles son las fórmulas que debes manejar acá? Estas, ¿no ven? Que el peso atómico es igual al número de neutrones más el número atómico, como también es igual al número de neutrones más protones. Protones y el número atómico son iguales, ojo, en estado basal, es decir, cuando no tiene carga. Pero cuando tiene carga, los protones vienen dados de esta manera. ¿Listo? Listo. Ya. Vamos a hacer primero para X, para el ion X. Como ven, X tiene carga. Este más 2 es una carga. Entonces voy a utilizar esto.
voy a decir que los protones de X es igual a los electrones de X más ese exceso. Ahora lo que yo quiero hallar son esos electrones. Entonces, este que está con más exceso, al otro lado voy a pasar con signo negativo, que será menos exceso. Entonces tenemos esto. Y en vez de ese exceso, ¿qué voy a poner? Estoy poniendo ese más 2. Ojo, solo estoy poniendo 2. Este signo ya es porque ya he mandado al otro lado. No es que es menos 2, no. El exceso es 2, ¿ya? Entonces, tenemos esto mientras, ¿ya? Lo mismo voy a hacer para Y, para ese ion Y. Y vean otra vez, este tiene carga y esta vez esta carga es negativa. Entonces, como nosotros ya hemos despejado, vendría de esta manera, porque lo que yo quiero hallar son los electrones. Entonces, en vez de ese exceso, ¿cuánto vas a poner? Toda esta carga. Esa carga es menos 3. Ojo, cuidado con los signos. Menos 3. Y ahora, tanto esto como esto lo vas a igualar y vas a decir en nuestra ecuación A, que te decía que los electrones del ion X son igual a los electrones del ion Y. Y tú tenías, reemplazamos esto, son los electrones de X y estos son los electrones de Y. Esa va a ser nuestra ecuación asterisco. ¿Qué necesitas hallar? Los protones de X y los protones de Y. Entonces, vamos a trabajar con los protones del ion Y. Te decían, esta era nuestra ecuación B. ¿Ve? En la ecuación B, ¿qué te decía? Que la masa atómica del ion Y es igual a la masa atómica del carbono. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que esta A va a representar la masa atómica, es decir, es esto. Entonces, ¿qué puedes decir de una vez? Que la masa atómica de carbono es igual a 40, o la masa atómica de C, perdón, de C es 40. Entonces, como la masa atómica de este C es 40, la masa atómica de el ion Y es 40, directamente por hacer esta similitud. Pero nosotros sabemos que la masa atómica es igual a los neutrones más el peso atómico. Entonces, eso lo voy a llamar mi ecuación 1. Para ello voy a recordar esta última que me daban, que era la ecuación C. ¿Y qué vas a decir? Vas a decir que los neutrones de el ion Y son igual a los neutrones del ion sulfuro. Pero ve, acá los neutrones de esa S lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque nos da de dato la masa atómica y el peso, el número atómico. Voy a cargar. Teniendo ya esos dos valores, ¿qué puedes hacer? Puedes hallar el número de neutrones simplemente reemplazando en la fórmula que sabemos. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar en mi fórmula, que es esta. Y voy a decir su número atómico, que yo sé que es 32, menos su masa atómica, que es 32, menos su número atómico, que es 16. Resto y me da 16. ¿Y qué es esto? Es los neutrones de azufre. Y como los neutrones de azufre son 16, lo reemplazo acá. Entonces los neutrones de el ion Y serán igual 16. Entonces, ¿esto dónde yo lo voy a reemplazar? En esta ecuación 1, donde yo voy a decir que los neutrones de Y, ¿qué estoy buscando acá? Esto yo ya tengo y esto también ya he hallado.
Entonces lo que voy a despejar son el número atómico del ion Y. Esto que está sumando al otro lado lo voy a mandar a restar. Reemplazo número atómico de Y la masa atómica 40. Y tengo el valor de 24. ¿Dónde voy a reemplazar esto? Voy a reemplazarlo en mi ecuación asterisco, donde yo sé que mi número atómico es igual a mi número de protones. Ojo, ¿por qué? Porque ya está en estado basal, porque ya acá ya le hemos sumado sus números de electrones, ¿ya? No te vas a confundir. Entonces directamente voy a reemplazar ese valor y voy a despejar los protones del ion X. Y en este caso nos da que es 29. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. Como ves, bien se te puede presentar como hemos realizado hace un momento el anterior ejercicio, o también puede presentarse de esta manera, ¿ya? Entonces es importante que sepas esos conceptos de isoeléctrico, isóbaro e isótono. ¿Listo? Eso sería por todo por hoy, mientras hasta que avancen números cuánticos, y eso lo veríamos a la siguiente semana. Ya váyanlo repasando. Y estoy dejando un video aparte de lo que es densidad, la segunda parte que sería relaciones. No es mucho, véanlo para que se ubiquen por si se presentara, ¿no? En el examen. Ya revísenlo y practiquen bastante. No va a entrar sino fácil, todo es con práctica, ¿ya? Suerte chicos, nos vemos a la siguiente.